es probable que no lo vean. Y claro, aquí traje hasta unos discos compactos que no se van a oír y que les pude haber traído también toda mi discoteca. La gran cantidad de música que tengo yo también en latín. Hasta escribí un libro que se llama La Edad Media, los Carmina Burana y Calor, un análisis. En primer lugar, una apreciación muy positiva de la Edad Media, que no es aquella época bárbara, como dicen. San Francisco de Asís era de la Edad Media. Adolf Hitler era de la época actual, ¿verdad? De manera que no se puede. Entonces, simplemente hay un epígrafe en latín, después una introducción temática, enfoque de los vocablos, palabra y cultura, el punto de vista etimológico y comparativo, cultura y humanitas, ahí estoy con la doctora Esther, entrelazamiento de la literatura con la música en un todo cultural, el vocablo palabra, algunos manifiestos sobre la palabra, la etimología, un ejemplo, y uno moneta, uno la avisadora, donde viene la palabra moneda, etimología de palabra, el vocablo cultura, breve introducción, relación de la cultura con paideia y humanitas. Hasta aquí ya yo tenía todo listo, pero me digo, ¿cómo empatar la palabra con la cultura, verdad? Entonces se me ocurrió tomar unos textos en varios idiomas. Ahí está la palabra. Entonces, literatura más música igual arte, esto da cultura. Y entonces aquí viene precisamente lo que yo les voy a exponer ahora, que son los textos. Algo muy importante y que salió en la bárbara, entre comillas, Edad Media, es el Utqueant Laxit. En este himno se hallan las palabras de donde se han extraído los nombres de las notas musicales, do, re, mi, fa, sol, la, si, en la Romania, en los países de tradición latina. Y en la Germania, en inglés, en Alemania, no sé si en neerlandés, ha estado un Víctor Wallenbach que me lo puede decir, se usan letras del alfabeto latino. Tales palabras fueron tomadas de un himno medieval en honor a San Juan Bautista, conformado por tres estrofas. Fue atribuido a Paolo, diácono del Círculo Carolingio. De tal himno, Guido de Arezzo tomó de las primeras sílabas iniciales de cada verso el nombre de las notas musicales, todavía en uso en la escala diatónica. Para que tus siervos con cuerdas relajadas exhalar puedan lo portentoso de tus gestas, la culpa destruye del labio impuro, oh San Juan. ¿Por qué? Porque San Juan Bautista fue ahorcado, ergo no podía cantar, ¿verdad? Entonces se constituyó el patrón de las escuelas cantorum. Es ut queant laxis. El ut es una para qué en latín. Pero eso en la Italia del siglo XVII y XVIII sonaba como muy áspero, porque el italiano es una lengua muy armoniosa, entonces lo cambiaron por do, y do viene del latín dominus, señor. En cambio el francés, que es más consonántico que el italiano, sigue empleando ut, ut. Entonces, ut, queant, laxis, re, sonare fibris, mira gestorum, famo lituorum, solvi polluti, labi reatum, sante Ioannis. ¿Cómo no continuar con las palabras dedicadas a la música, todas ellas música del vate renacentista Fray Luis de León a su amigo Francisco Salinas? El poeta contempla y expresa sus experiencias místicas hacia el Ser Supremo, creador de la armonía musical del universo. Las dos estrofas iniciales, cada una con 5 versos, llevan una perfecta rima consonántica. El aire se serena y viste de hermosura y luz no usada, Salinas, cuando suena la música extremada por vuestra sabia mano gobernada. A cuyo son divino el alma que en olvido está sumida, torna a cobrar el tino y memoria perdida de su origen primera esclarecida. Veas, es español renacentista, pero lo entienden muy bien los españoles de allá y nosotros los de acá, ¿verdad? Que en el fondo somos también españoles, ¿verdad? Virgilio Orlando de Lazo, Dulces Exuviae. Aquí tengo el disco compacto, no me atreví a traer nada porque si no habría que traer toda mi discoteca. Se llama Le Chant de Virgile. Es interesante
Me llamó la atención que los hombres del Renacimiento casi la tenían contra la Edad Media, entonces volvieron a la época clásica. En cambio los músicos del Renacimiento más bien toman casi, bueno, porque trabajaban también en las iglesias, toman himnos, antífonas y misas todos de la Edad Media. Y son muy bellos también, y son latín, no porque sea latín medieval sea un mal latín. Los monjes sabían muy bien el latín, habían estudiado el latín agustiniano y San Agustín era ciceroniano. Virgilio tampoco está ausente en la música, como se nota en los siguientes ejemplos. Un importante extracto literario virgiliano es el Dulces Exuviae, un hecho mítico del trágico monólogo brotado del corazón herido y expresado dolorosamente por Dido, quien se había enamorado del troyano Eneas, el cual debía dejarla por la ineludible obligación de cumplir su destino, continuar su peregrinación marítima desde la caída a Troya, pasando por Cartago, donde conoce a Dido, ¿verdad? Y adentrarse en el mar otra vez para llegar a Lavinia, Italia, germen de la futura Roma. La malograda reina no puede resistir la partida de su amante y prefiere inmolarse, lo cual da pie a varias versiones musicales. El texto literario en la música del compositor renacentista Orlando Di Lasso inicia con el sintagma proferido por Dido, Dulces Exuviae, amadas reliquias. Ahí tengo el texto en latín, pero aquí está la traducción. Amadas reliquias, mientras el destino en Dios lo permitían, recibí mi espíritu y librarme de mis penas. He vivido y a su término llevado la carrera que la fortuna me había encomendado. Y ahora mi gran imagen va a descender hacia la tierra. Una ciudad sin par fundé, Cartago. Mis murallas contemplé. A mi esposo vengué y el castigo de un hermano llegado a ser nuestro enemigo me aseguré. Feliz, oh demasiado feliz, si las naves dárdanas nunca hubiesen tocado nuestros litorales, y presionando su rostro contra el lecho, exclamó: muramos sin rencor alguno, pero muramos. Sí, esta es la manera como me place descender hacia las sombras. Notamos una resignación ante el destino. El tema anterior fue puesto en música, además, y entre otros, por dos insignes músicos de la escuela franco-belga, Josquin des Prez, quien con imitaciones a la voz insufla una pulsación rítmica, después, y Orlando, el gran compositor Orlando Di Lasso, que pasó más bien casi toda su vida en Alemania. Se dieron cuenta los alemanes de su genio en Múnich, ahí está la casa donde él estaba, y lo casaron con una bella alemana para que no se fuera. En Inglaterra, un compositor quien murió muy joven también, más joven que Mozart y que Schubert todavía, Henry Purcell, compuso una breve ópera con el mismo tema, Dido y Eneas. El hecho histórico contemporáneo de la ópera de Purcell, 1659-1685, época barroca, con texto en inglés de Nahum Tate, se encuentra en un manuscrito dedicado a Enrique VIII y su primera esposa, la reina Catalina de Aragón, quien, a semejanza de Dido, es objeto de un cruel destino por culpa del mencionado rey. La ópera termina es una bella ópera de un solo disco compacto. Cuando yo en tierra permanezca, que mis males a tu pecho no causen molestia alguna. Acuérdate de mí, sí, pero olvida mi triste fortuna. Con alas venir cupidos volando y esparcir sobre su tumba rosas tiernas y delicadas como su corazón. Permaneced allí y nunca os vayáis. Igualmente, aceptación resignada ante la muerte. Música Dei Donum. Por medio de cantos animados, la palabra produce placeres extraordinarios y elimina todo dolor. Doble es el mágico arte de la palabra, que como la música emociona y lleva al alma los sentimientos más diversos, como lo manifiesta la siguiente composición renacentista, de quien desconozco el autor del poemita, a 6 voces, no así la música, Orlando Di Lasso, uno de los pilares más sólidos de la música renacentista. Musica Dei Donum Optimi, traid homines, traid Deus, musica truces molit animos, tristesque mentes erigit, musica vel ipsas arbores et horridas movent feras.
La música, dádiva del óptimo Dios, a los humanos atrae a los dioses. La música a los espíritus pues hablan. Las mentes tristes levanta, la música hasta los mismos árboles mueve y las terribles bestias conmueve. Las palabras manifiestan una visión neoplatónica sobre la música en una actitud benefactora. Tan noble, atrayente y benéfica es la bella música. Gloria in excelsis Deo et intera pax hominimus bonae voluntatis. Ahora en el reino de la música sacra, con excelentes composiciones musicales a partir de bellas palabras en latín, se encuentra el ordinarium de la misa, el magnus cantus, el gran cántico, que consideraba la misa, o 6 textos que han sido puestos en música por la mayoría de los genios de la música de varios países y épocas. Entre ellos, el segundo, el texto del Gloria, expresa alabanza, agradecimiento, recogimiento, petición, buena voluntad y paz. Constituye el Gloria un himno literario y musical, toda una grandiosidad cuando se amalgaman las palabras literarias con las notas musicales. Desde el siglo XIII se inicia la misa en música polifónica hasta la época actual. Son muy notables las misas con música del Renacimiento, la cual se basa sobre textos en latín medieval. Pero correcto, ¿verdad? De la inmensa cantidad de misas, las cuales han tenido el latín como fuente idiomática literaria, solo cito 4 composiciones colosales, entre otras, la misa en si menor de Juan Sebastián Bach, la misa en do menor de Wolfgang Amadeus Mozart. Mozart comenzó a escribir misas como desde los 12 años, tiene una misa preciosa, se llama Die Weihhausmesse, la misa del orfanatorio, linda, escrita en Viena. La misa en re mayor de Ludwig van Beethoven, que no es una misa para que ustedes vayan a escucharla, sino que es de concierto. Y en mi bemol mayor de Franz Schubert. Bisnois Antoine, probablemente sea el compositor de 6 misas sobre una canción de Borgoña, la disección de un hombre armado, de un rey belga, ¿verdad?, que quería ir a luchar contra los turcos, ¿verdad?, y se escribió una canción, ¿verdad?, en francés popular. Y es muy interesante, ¿verdad?, muy interesante porque existe la misa en latín, pero entre el Kyrie, el Gloria y las partes de latín, el coro va cantando esa estrofa, pero en francés, ¿verdad?, en francés del Renacimiento. Es la misa del Homme Armé. En el texto de la misa, bueno, aquí lo tengo, la disección d'un homme armé, la disección